El tema de la crisis de la minería es un tema que tiene que ver con la variación y las fluctuaciones de los precios internacionales. Entonces, el primer concepto que hay que tener en cuenta es que la minería es una actividad tomadora de precios internacionales. Es decir, las empresas individualmente no fijan el precio de sus productos, ni estas empresas tienen la posibilidad de manipular este precio para hacer determinadas operaciones comerciales. Podrían otorgar algún descuento a algún cliente, etcétera. Y la otra cosa que es interesante es que no hay mina que se abra que no tenga un cliente más o menos garantizado. O sea, nadie abre una mina para ir a buscar a quién le vende. Para poder financiar una operación minera hay que tener compradores garantizados, si no la entidad financiera no le presta dinero a la empresa. Entonces, somos una actividad tomadora de precios internacionales que tienen marcadores internacionales de referencia en función de a dónde vaya el producto que estoy vendiendo. Si vamos a Europa, es la Bolsa de Metales de Londres. Si vamos a Nueva York, es el Commodity Exchange de Nueva York, o sea, la Bolsa de Nueva York. Entonces, allí se fijan las cotizaciones internacionales en función de la oferta y demanda y adicionalmente sirven para realizar lo que podríamos denominar un contrato estándar de venta que se reconoce por todos los actores del mercado, es decir, hay un formato fijo de cómo se vende cobre refinado en todo el mundo. Son cláusulas aceptadas internacionalmente. Entonces, estamos frente a una actividad que depende de esos marcadores internacionales de precios, que van a estar en función ciertamente de la oferta disponible y de la demanda disponible. ¿Qué es lo que ha pasado en los últimos años que resulta realmente un aspecto muy relevante? Que se produjo una crisis en los Estados Unidos en el año 2009, de la cual no sale todavía la economía americana, está avanzando muy lentamente en su ritmo de crecimiento, aunque ya se despejan, digamos, algunas dudas respecto de lo que podría ser la reactivación de la economía de los Estados Unidos en el futuro. Frente a Europa hay un gran pesimismo respecto de la manera como pueda reactivarse la economía europea. Entonces, a pesar de la crisis que había en Europa y Estados Unidos, los motores del mundo fueron las llamadas economías emergentes, fundamentalmente la China y en menor medida la India. Entonces, estas economías emergentes se convirtieron en un motor muy dinámico del crecimiento de la demanda de metales a nivel internacional, dado que el proceso de urbanización es tremendamente acelerado y el surgimiento de clases medias también en las economías emergentes. Entonces, la China ha venido creciendo en los últimos 20 años a un promedio del 8% al año. Y en ese sentido ha demandado mucho cobre, mucho hierro, y la China también es el principal, no solo productor de oro, sino consumidor de oro del mundo. Todas estas capas medias demandan oro desde el punto de vista de la demanda de joyería. Las expectativas respecto a lo que va a pasar con la economía china en los próximos 2 o 3 años estarían indicando que va a haber una reducción de su ritmo de crecimiento, ya no va a ser 8, sino se estima en 5.7. Entonces se dice, bueno, esto va a generar una menor demanda ciertamente de los minerales que venía abasteciendo al mercado chino. Entonces, estamos frente a una contracción del crecimiento del principal motor económico del mundo y ciertamente eso se va a traducir en la demanda mundial de minerales. Sin embargo, las expectativas respecto del crecimiento chino, que nos damos por mal servidos que sea de casi 6% al año, que es una tremenda tasa de crecimiento, y lo que pasa es que las economías cuando avanzan muy rápido, ya después el ritmo de crecimiento se va atenuando y se va haciendo más vegetativo. El impulso inicial es muy fuerte, pero después
va adoptando, digamos, un crecimiento un poco más lento, salvo que se produjera un nuevo fenómeno que implique una mayor demanda de minerales. Pero las expectativas son bien interesantes desde el punto de vista internacional, o sea, la China siempre va a seguir siendo el motor del mundo y la reactivación que pueda producirse en Estados Unidos y en Europa va a contribuir a animar un poco más el mercado. La China debe triplicar al 2030 su demanda de cobre. Ya China está comprando el 40% del cobre refinado del mundo. Entonces, lo que pasa en la China va a ser fundamental en el mercado del cobre. Y lo que pasa en el mercado chino es fundamental para la minería peruana de cobre, porque el 57% del cobre peruano que se produce va a la China. El 37% de la plata va a la China. Cerca del 42% del zinc va a las economías asiáticas. Entonces, lo que pasa en el Asia va a afectar la demanda de minerales y nosotros estamos conectados con esos mercados emergentes, lo cual es muy interesante porque son mercados muy dinámicos. Es decir, estamos desde el punto de vista competitivo bien posicionados desde el punto de vista de la minería en mercados que están creciendo. La pregunta es si no estamos siendo desplazados por otros productores en el mercado chino. Voy entonces a la segunda idea fuerza que quisiera plantear. La minería, su éxito se define en función de una gerencia de costos, ya que no puedo fijar precios. Si tengo costos altos no puedo elevar el precio porque hay un marcador internacional. No soy el único actor del mercado. En consecuencia, la eficacia de la minería se mide en cómo pueda gestionar sus costos. Lo que determina la rentabilidad minera es el margen entre ese precio internacional y mis costos. Entonces, ¿qué es lo que pasó con el precio internacional en los últimos 3 o 4 años? Que como el dólar se debilitó, la demanda normal de minerales desde el punto de vista empresarial, industrial, de la China, de las otras economías emergentes, iba creciendo, pero la debilidad del dólar orientó a muchos especuladores financieros a comprar oro, por ejemplo, y el precio del oro se disparó, porque el oro es atesoramiento, permite conservar valor, y en consecuentemente, si el dólar estaba devaluándose, se empezó a comprar oro. Entonces llegamos a $1.900 la onza de oro, pero eso es parte de maniobras de gente que tiene dólares y que necesitaba mantener su poder adquisitivo y compraba oro en la expectativa que lo podía vender. Entonces, los mercados de los llamados commodities, estos productos como los mineros que se cotizan en bolsas, no solamente hay transacciones en físico, sino hay transacciones en el mercado de futuros, de papeles, de opciones de compra. Hay opciones cortas, largas, según el periodo de entrega, y hay mucho movimiento financiero. Se estima que cerca de 1/3 del movimiento de las bolsas tiene como consecuencia un movimiento de actores que tienen dinero, que compran y venden papeles, ¿no? Entonces, estuvimos con precios excepcionalmente altos en el caso del oro. No es normal que el oro se haya disparado hasta $1.900 la onza. Eso reflejaba la incertidumbre internacional, la desconfianza de los actores. Pero la Reserva Federal de Estados Unidos ha venido tomando algunas medidas importantes para atraer capitales a su país. Ha elevado las tasas de interés y entonces esta economía norteamericana tiene 2 características que son parte de lo que es su reactivación. Financiarse con los capitales del mundo para cubrir sus déficits, ¿no?, de balanza de pagos, es decir, hay más dólares en el mundo que los que puede responder Estados Unidos, y por otra parte, estimula la devaluación del dólar para hacer más competitiva su moneda. Eso fue más o menos la práctica en términos simples de los últimos años.
Ahora se está produciendo una revaluación del dólar y en todo caso hay una tremenda salida de capitales de economías emergentes y yendo hacia Estados Unidos. Eso ha significado también que muchos tenedores de oro se desprendieron de oro, lo vendieron a precios altos y se fueron al dólar y ganaron la diferencia pues significativa que impone vender a 1.900 y cambiaron, ellos compraron de repente a 1.200 y vendieron a 1.900. Algunos bancos centrales vendieron también parte de sus reservas de oro. Entonces, los precios de los productos mineros están sujetos al bombardeo de lo que piensen una gran cantidad de actores, ajenos a la empresa que produce. Entonces, la gerencia de costos es lo único que puedo controlar. Muy bien, el Perú está siendo competitivo desde el punto de vista de costos. Hay varios factores que influyen acá. En primer lugar, la inestabilidad jurídica. Si yo no puedo sacar un proyecto en el plazo que me lo he planteado y tengo compromisos financieros, voy a asumir una serie de costos financieros por el retraso de mi proyecto. Entonces, no es tan simple decir, haga usted, señor, el proyecto 6 o 8 meses después. Hay una serie de compromisos de compra de maquinaria, compromisos financieros, etcétera, que están determinando el calendario de ejecución de un proyecto. Entonces, si no hay estabilidad jurídica, los costos suben. Si yo cuando tengo que presentar un estudio mal llamado a mi manera de ver de impacto ambiental, debería llamarse estudios de servicios ambientales generados por la minería, porque es el término más correcto para determinar la acción que se hace desde el punto de vista de la protección del medio ambiente. Pero si me demoran 2 o 3 años en aprobar el estudio de impacto ambiental, cambian las circunstancias en que yo voy a ingresar al mercado. O sea, no es lo mismo una visión que tengo en el 2009, 2010, y me demoran el proyecto hasta el 2014, yo hubiera entrado en el 2012 con precios altos. Entonces, la volatilidad de los precios, y esto es otra tercera idea importante, va a determinar el ingreso de diversos productores al mercado. O sea, un pequeño productor que está raspando oro en una pequeña veta, entra porque el oro está a 1.900, pero si el oro baja a 800, ya rascar esa veta puede ser no rentable. Entonces, a mayor precio, mayor ingreso de productores, es decir, mayor oferta también. Si los precios suben, los yacimientos de Estados Unidos, Canadá, Australia, que tienen costos mayores, se hacen también rentables. Entonces, el tema de la variación de precios, digamos, si estamos frente a precios altos, háganse la idea que tenemos una tremenda competencia en el mundo. O sea, no somos los únicos, y como yo decía el otro día, tenemos 2 síndromes absurdos, ¿no? Los cuales vivimos un poco en la cabeza, que somos un mendigo sentado en un banco de oro, que yo sepa no hay ningún banco de oro en el Perú, o sea, pelotas de oro en las cuales uno se pueda sentar, deben haber muy pocas. Lo que hay es mineral en una tierra diseminada que gracias a la tecnología actual se puede procesar. Entonces ustedes se sientan ahí, están sentados en una tierra mineralizada, no en un banco de oro, ¿no? Y la otra idea que está metida en la cabeza es la idea del saqueo, ¿no? O sea, la empresa viene a llevarse una riqueza que es de todos los peruanos. Bueno. Esto de la estabilidad jurídica y la estabilidad política es fundamental. Es decir, la demora en los plazos, la demora en las consultas, los conflictos generados, todo eso tiene costos financieros. Entonces, ese es un factor en el que el Perú está mostrando poca competitividad frente a los países con los cuales competimos. Estamos compitiendo con Estados Unidos, con Canadá, con Australia, con Sudáfrica. Y ahora se ha abierto la exploración en África a costos sumamente bajos. O sea, no somos los únicos que tenemos cobre, no somos los únicos que tenemos oro, etcétera, ¿no? Entonces, las expectativas hacia adelante son buenas, pero tenemos que gerenciar costos para ser eficientes. Por suerte, el costo de la energía no es significativo, siendo un tema
muy importante en los costos mineros. Tenemos energía mucho más barata que Chile, por ejemplo, que está postergando proyectos de cobre por problemas de costos energéticos, ¿no? Pero el tema de la revaluación de la moneda del sol peruano, nosotros andamos orgullosos que tenemos un tipo de cambio congelado desde hace 3 años, pero eso implica que en dólares que se han devaluado, en dólares los costos son mayores, ¿no? Entonces, es un tema también de competitividad, por ejemplo, frente a los costos de mano de obra en África, ¿no? Pero bueno, ese no es un tema sustantivo. Yo creo que para un inversionista los trabas burocráticas y los conflictos sociales son un factor determinante del atraso de proyectos. Y por otro lado, los requerimientos de infraestructura. El Perú tiene muchas opciones de minería, pero son proyectos caros muchas veces por los requerimientos de infraestructura. Entonces yo termino señalando estas ideas que me parecen importantes. O sea, la minería es una actividad dinámica. No pensemos que tenemos todo garantizado porque los precios están altos. Es verdad que hay un motor de crecimiento de la demanda mundial, particularmente de cobre y hierro. 2/3 de la clase media mundial van a estar en las economías asiáticas. En el 2050 van a haber 5.000 millones de personas viviendo en ciudades, y eso implica artefactos eléctricos, automóviles, eso implica cobre, hierro, zinc, estaño. Y si son prósperos, como estos 2/3 de la clase media mundial así lo señalarían, van a comprar joyería también y van a demandar oro. Y el oro es cada vez más escaso en el mundo. Entonces, el Perú tiene un potencial minero muy interesante, es reconocido internacionalmente por eso, pero la última encuesta del World Economic Forum nos da que hemos perdido competitividad por disponibilidad de infraestructura y por inestabilidad de políticas. Entonces, es muy importante consolidar el consenso y demostrar que la minería es un factor de equidad social también. Yo creo que es muy importante en ese sentido. Entonces, el canon que tanto se discute ahora, el canon no puede ser fijo, pues, el canon es variable. Una manera y un tema para discutirlo, y con esto cierro la presentación, es que deberíamos trabajar fiscalmente el presupuesto con precios base de los minerales. Y entonces, si sube mucho en el precio base, ahorro. Si cae del precio bajo, saco plata del fondo. Chile trabaja así. El presupuesto chileno tiene un precio de base del cobre. Se ahorra en términos de prosperidad y se suelta dinero en épocas de crisis. Pero nosotros vivimos con un gasto muy cíclico en función de lo que entra. O sea, nos entusiasmamos un año y gastamos. Entonces empezamos a reclamar y queremos tener todos los años lo mismo. Para eso entonces hay que poner sobre la mesa el debate de un fondo de estabilización del canon a través de la base de precios de referencia del cobre, de cada uno de los productos mineros. Gracias, José Luis.